De diciembre para acá, prácticamente te va... ¿Qué iba a hacer? Hola, buen día. Back to the 90s. O sea, parece que está todo este revival de collares de perlas de Christie, aquellas peleas magistrales que siempre hubo, porque la verdad que nunca me voy a olvidar, la verdad, el día que salía de un taxi en ese momento, o de un auto con chofer, porque Su no, en ese momento Su también ya tenía su chofer y todo lo demás, cuando decía, yo soy una señora, respétenme, yo soy una señora. Pero la verdad que en este caso yo estoy absolutamente de acuerdo con Su. Pero hay algo que metiste la gamba, Su, porque no hay que, o sea, esos zorros y todas esas cosas eran muy grasas en esa época, la verdad. Y te metiste en un berenjenal que, bueno, le prestaste a Mary Julie, como había canciones que se decían de esa época, porque casi todos los que pasamos los 60 realmente hemos vivido todo eso. Tengo que decir que vi muy poco de la serie de Menem y la verdad, mi verdad, por ahí hay otro que piensa diferente, lo veo muy caricaturesco. Sinceramente no lo veo a Menem como era Menem, que bueno, como tantas personas en este mundo, tuve la oportunidad de conocerlo. Porque yo creo que ahora cuando vengan todos los revival, bueno, vino el revival del 80, el revival de no sé qué, nunca viene el revival de los 70, de aquellas lindas chicas que fueron muy amigas del poder en ese momento también, que después fueron quedando, no solamente la más conocida, ¿no? Pero a la cual se le reclama muchísimas cosas y demás, pero también hubo otras, que bueno, son muchos recuerdos que uno tiene. Y la verdad que, digamos, estas peleas así, de quién tuvo el tapado, quién no le dio, qué esto, y mira, no, vos te metiste en un berenjenal, porque usar en ese momento, ya que tenés más de 38 tapados de piel, usar en ese momento zorros era muy grasa, muy grasa. Lo único, eso sí, era el zorro canadiense, que en esa época se decía, ahora no sé cómo será, si es de Kamchatka o de Siberia o de dónde es, de dónde cuernos es, que es el gris casi negro con las terminaciones prácticamente plateadas. Era muy grasa ese. Todos los zorros, lo mismo el zorro ese que alguien le prestó, que no sabemos quién, pero bueno, digamos que salió en la revista Noticias. Pero si tenías, y sí, seguro que debes haber tenido, porque te vi que estabas vestida muy bien en esa época, un bisón, claro, no hubiera dado para el fulgor y el estruendor que se quería decir de la pobre María Eugenia Alzogaray, que era muy inteligente, no era ese aspecto tan frívolo que ella intentó decir, todos hemos tenido un aspecto frívolo. Los 90 fueron muy especiales y demás. Me voy a sacar los anteojos porque la verdad es que no es que no veo un pomo, pero me parece que no da. Los 90 fueron muy especiales en muchos sentidos, porque para quienes lo vivimos, hay algo que yo observo que no le hacen rigor a lo que el valor de lo que Menem hizo, más allá de llevar a todo el mundo a Disney. Empezó a meter a la Argentina y a los argentinos en el mundo. En un mundo en el que se podía viajar para estudiar. Muchos aprovecharon esa situación y hoy hablan como si toda la vida hubiera existido eso. Pero en realidad no existía. El rico era una persona muy tranquila. De la oportunidad que tuve de conocer a Malita Fortabat, que viajaba en un Ford Falcon, con el chofer, pero viajaba en un Ford Falcon.
Todos los, digamos, había como una especie de esa cultura judeocristiana de no, bueno, si uno es rico que no se note, hablando de los ricos, hablando del tema ese. Edu, me lo voy a acercar. Edu, hay un tema. Vos decís, no, porque los que hemos ido a un montón de almuerzos en el Jockey Club. No se decía ni se dice Jockey Club, al jockey, nada más. Muchos han tenido y hemos tenido la oportunidad. Pero toda esta historia de revival, digamos, termina como dando vuelta a un montón de cosas, ¿no? O sea, hoy Menem es más una caricatura que un presidente. Y por el otro lado, bueno, existe otra gente que es tal el afano que ya ni de caricatura pasa, ¿no? Bueno, que pretende, digamos, tener los derechos de una persona libre. Pero más allá de eso, yo lo que quiero un poco hacer una mezcla bastante de todo lo que estuve viendo en el tema. Y me la voy a agarrar con Edu también, Feynman, porque cuando hablas y decís es un buffet de abogados, suena más a un tenedor libre. No es un buffet de abogados, es bufete, mi amor. El tema que tiene es que es una palabra española para decir estudio o oficina. Nosotros le decimos estudio de abogados más bien, pero buffet no, porque a mí me suena a tenedor libre, ¿viste? No sé. Y es extraño, porque vos sos abogado, ¿viste? Pero bueno, esa es una de las cosas que bueno, hoy quiero hacer hincapié en el periodismo que hoy se las tira de, bueno, van al Jockey Club, ¿vio? Bueno, otra de las cosas que realmente me llamó la atención es que Trebuch se puso loco cuando Kavak dijo, bueno, es el interior del país. Y yo le preguntaría a Trebuch si La Plata no es la capital del fortín salvaje, que hoy parece más un fondo de olla, ¿no? O sea, porque cuando se ha permitido tener como ciudad a un Pata Medina construyendo, me da la sensación de que el ofendimiento o la ofensa no es tal, ¿no es cierto? Yo voy a irme echando ciertas cosas porque de la misma manera que es como si fuera haciendo zapping por distintos lugares que estuve, ¿no? Que en los medios y demás, en algunos casos en YouTube, que yo le recomendaría a Pergolini, una stand-upera americana que habla espectacularmente bien, hace una parodia de cuando uno va a la manicura, y lo que es la manicura. Juana Molina era una genia para hablar de lo que era la cosmetóloga, y esas son stand-uperas, Pergolini. Yo te veo no solo encorsetado en un guión que yo diría a Borenstein se está pasando de progre, ya es como que todo eso se superó un poquito, ¿no? Porque lo de ayer, por ejemplo, con el tema del Falcon Verde y taparte la boquita y todo lo demás, yo te veo muy encorsetado, la verdad. No sos ese Pergolini que, bueno, todos te conocimos. Y que en algunos casos, conocieron algunos estudiantes de la Universidad de Belgrano, de medios de comunicación, donde les, digamos, robaron, porque no se puede decir otra cosa, del nombre Perros de la Calle. No sé si fuiste vos o fue tu querido amigo Kundesov, pero evidentemente parecía que a ustedes la ironía, a ustedes todo eso, en esa época, bueno, eran los dueños de la verdad. Y esa historia de que vos estás superado, que no te enojás, que qué sé yo, es como que ya no te cabe.
sos mucho más interesante sin guión, esa es la verdad. Y para Late Night yo lo dejaría Rada. Para mí, ¿qué querés que te diga? Lo poco que vi, porque en definitiva me parece como que está un poquito, no sé cómo decirlo, aburrido, soso, no sé. Yo, una de las cosas que sí te recomendaría, porque vos te jactabas en los 90 de que no habías terminado el secundario, y se notó, porque en un momento dijiste si habría, es si hubiera o hubiese, tenés dos opciones, ¿sí? El gran tema que uno se da cuenta de la falta de formación, de lectura precisamente, y además de falta de formación, es justamente la gente que está en los medios y no conjuga bien los verbos. Todos nos podemos equivocar, sí, pero al momento nos dimos cuenta de que nos equivocamos, ¿sí? Yo creo que a mí lo mismo sucede, y en eso ahora estoy un poco pasando de un lado al otro, lo mismo sucede con la querida vicepresidente, que no existe en el diccionario de la Real Academia la palabra adultamente. Uno, cuando ya es adulto, puede ser maduro, o estar maduro, o haber madurado, pero el adultamente del Twitter a mí me dio un escozor muy grande, porque estamos hablando de una abogada, ¿no? Yo así diría en un montón de cosas que busqué, que vi, cuando la tos me lo permitía, porque como sigo con el tema, y en algunos momentos estaba con mucha bronca, la verdad. Soy de las personas que piensa que este tema del coaching en la Argentina no tenés que enseñarle nada, porque la Argentina, al vivir el día de la marmota, la verdad, vive el día de hoy y se olvida de todo. Así que la verdad, nosotros debemos ser los cultores del coaching, porque en el caso mío particular tengo que decir que yo cuando tengo una bronca me hago catarsis y la paso bomba. Yo no tengo el problemita de que el que se enoja pierde, o de que yo no me arrepiento de nada en la vida porque todo lo que hice fue realmente para mi experiencia positiva, personal, del futuro, y para ahora me puede permitir vivir realmente, bueno, sigamos todos con todos los clichés del mundo. Ahora, voy a leerles algo, porque lo que yo observo, por ejemplo, en todos los programas la verdad, es una película ni siquiera de ciencia ficción, yo diría de terror, el tema de todo lo robado en la Argentina. Pero lo que yo observo es que ya no es solamente un LAM, un intrusos, un profesionales, un no sé qué, el run run del espectáculo, que siempre fueron vilipendiados. Disculpen que tomo un vaso de agua, porque si no, no puedo seguir. Siempre fueron bastante basureados, que no era periodismo, que esto, que el otro, pero hoy resulta que todos están haciendo más o menos lo mismo. Entonces yo me encontré con una definición del chisme muy interesante, que se la voy a leer porque la verdad me pareció absolutamente, no sé, reveladora de lo que, vamos a ser sinceros, hacen todos los periodistas en la Argentina. Chisme es el análisis cualitativo de los procesos microhistóricos de agentes humanos insertos en entornos sociales y periodos temporales específicos. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Eso sí que estuvo bárbaro, ¿no es cierto? A partir de ahora, nosotros no vamos a decir ya más que es un chisme. Es simplemente un análisis cualitativo del devenir del ser humano. Bueno, y por eso es que hoy, envuelta en pieles, me volví a los 90, donde todos tenemos una historia, todos tenemos una anécdota con Menem o con Su Jiménez,
que es cierto, tengo que decir a vos a mí del Cipriani no me echaste, esa es la verdad y demás. Otra anécdota también, más juvenil, a una mujer bellísima, bellísima, con un cuerpo espectacular, en Maripesca, como era Gra, y por el otro lado, en el Tortugas también, con la otra Gra. Pero bueno, son todas experiencias que uno ha tenido, anécdotas que uno ha tenido. Yo lo que les cuento es mi verdad. Parece que, digamos, en el mundo del espectáculo o en esa farándula especialmente, todos tienen su verdad. Todos tienen una verdad que es una verdad absoluta y demás. Ayer amé a Susana Jiménez puteando realmente porque me di cuenta de que los años no vienen solos, pero también no vienen solos para muchas de nuestras divas, que en definitiva, bueno, pasaron los años, eso sí, nunca les cortó el pelo nunca se les achicó, eso es una realidad, pero bueno, no importa, es el gusto de ellas, en eso no me voy a meter, como no me he metido en muchas otras cosas, como no me he metido tampoco en lo que creo que cada uno puede decir o hacer en la vida. Pero la historia, vuelvo a la historia de Menem. La historia de Menem, bueno, sí, es cierto, siempre alguien que dirige una serie piensa hacer el show, ¿no es cierto? Pero como fue un presidente, a mí también me gustaría que dentro de unos años también se haga una historia caricaturesca también de la vida de Cristina Kirchner, porque esa en realidad es un chiste de mal gusto. Y bueno, quizá de alguna manera podamos exorcizar ese chiste de mal gusto y que estemos como están los monegascos cuando el día del príncipe se les entrega creo que son las acciones o el cheque sobre la Sociedad Natural de Baños, que es a la cual está, que es una sociedad, lo que está inserto Mónaco. Pero bueno, al final creo que decir que fue de los 90, yo creo que de los 90 hay muchas posibilidades de explicarlas. No creo en la posibilidad de explicar los 90 desde un kiosquero que, digamos, tiene todo el derecho de hacerlo, digamos, pero me da la sensación de que con las palabras nuevas, de mucho abordaje y mucha transferencia y mucha mar de frases muy kirchneristas, si se puede decir, yo creo que explicarlo a Menem y el proceso del menemismo es básicamente algo que está inserto en nuestra historia y que de una manera o de la otra tenemos que hacernos cargo. Yo, terminando esto, voy a contar una anécdota. El día que ganó Menem, estaba un amigo nuestro, salteño, nos invitaron a un asado y bueno, bien gorila el comentario, se los cuento. Estábamos todos que parecía un duelo, porque realmente había ganado Menem y nosotros no estábamos de acuerdo. Y entonces pasó el muchacho que sacaba la basura. Y muchos dijeron en ese momento, bueno, ahora van a venir estos y nos van a invadir, en ese momento no se decía Ocupa y demás. Este amigo salteño dijo, ¿cómo se ve que ustedes no lo conocen a Menem? Y la verdad es que muchos no lo conocíamos, por lo menos no lo conocíamos en la manera en que una persona con tradición árabe llega a la presidencia. Y eso es una de las cosas que también tenemos que entender nosotros como sociedad de inmigrantes. Muchas veces se lo caricaturiza a Menem
pero se olvidan que él estuvo inserto en una cultura, pertenece a esa cultura, de la misma manera que otros presidentes han pertenecido a otra cultura. En este caso, es una cultura muy fuerte. Es una cultura muy fuerte. Y yo creo que dentro de la historia, a mí no me gustan los comentarios de las perochenas de la vida que ven a la historia sesgada. Yo soy, o prefiero más estar con Sacheri, que ve la historia en un contexto social y económico, sin sentimientos y sin odios y sin prejuicios. No me gusta ese estilo, pero bueno, es mi manera de ser, es mi manera de ver. Ella tiene mucho micrófono, se ve que evidentemente el micrófono, da o garpa más para algunos llamarla, pero llamen también a historiadores o escritores que ven la historia de otra forma, porque verla de esa manera lo único que hace es adoctrinar mentes, como lo que sucede y lo que sucedió, porque ayer, y ahora me voy a extender, pero la verdad que me viene a la mente el comentario del tema que este muchacho, se llama Martín Rodríguez, dijo que Perón había elevado a la clase media o había... No, amigo, hoy estamos viviendo, y creo que si Perón viviera estaría fascinado, lo que es la provincia de Buenos Aires. En ese momento, y lo vuelvo a repetir, se llamaba la migración zoológica, lo cual no me gusta la frase, pero cuando en 20 años se crearon 6.800 y pico de villas miseria, a razón de, 300 por mes, por ahí estoy exagerando, pero más o menos lo mismo, el número de 6.800 y pico de villas miseria en 20 años está. Hay que decir y reconocer y ser objetiva que tampoco fue obra solamente del kirchnerismo, porque el Pose Senior, cuando llegó, o por lo menos después, porque él fue uno de los intendentes también de la dictadura, San Isidro tenía solamente la cava, y cuando él se fue había más de 15 villas miserias. También es un logro de los radicales. No, en eso todos parece que les encantó el temita de conseguir votos y traer gente. La realidad es que hoy esa gente, el 90% no tiene ni cloacas, ni agua potable, ni gas, no tiene pavimentos, no tiene educación, no tiene hospitales, porque hablamos del Garrahan, pero no hablamos de los 4.000 y pico de millones de pesos que le debe el IOMA al Garrahan, porque hay miles de hospitales en la provincia de Buenos Aires que están en peores condiciones que el Garrahan. Y sería interesante también hablar y decir, que muchos médicos no lo dicen y no hablan, de la fundación que llevó al Garrahan y que cuidó al Garrahan en estos años. Porque también es bueno acordarse de la gente totalmente anónima que ayudó y ayuda al Garrahan. Les recuerdo que a veces, cuando la historia se cuenta de un solo lado, termina pasando lo que nos pasa, que vivimos en el día de la marmota, o que volvemos a los 90 y seguimos inventando y contando anécdotas. Una acotación al margen: estos Callaway los pagué con mi trabajo, los pagué con mi guita. No es un canje, como también el tapadito, y los collares y todo lo demás. Y no fueron canje, y no, la realidad es que lo pagué con mi platita, con mi guita, solita, con el laburo de todos los días. Bueno, chao.